¿Qué tal, Yahude? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, y por cierto, gracias. saludo también a Rudecindo. Mi situación legal, ahí está esperando un proceso que significó haber hecho justo con el gobierno del doctor Toledo el proyecto más importante del país en los últimos 50, 80 años, que es el proyecto Olmos, donde Usted era gobernador regional. yo era presidente regional en esa época, claro, y logramos después de 80 años... En ese tiempo el término era presidente. En ese tiempo, y quien saca convocatoria era evidente que no era el gobierno regional, sino Proinversión, porque sabe muy bien que un gobierno regional tiene límites para poder invertir. Ellos hacen el concurso y todo, pero ya no puedo decir más. Lo único que le puedo decir es que aquí estoy. ¿Y ya está por concluir el proceso? Ni siquiera acusan todavía, ¿no? No hay acusación. No, pero en fin, hay que tener paciencia. Es una espada de Damocles para un político. Para los políticos sí. Bueno, lo que pasa es que entonces todos se confunden, todos los que son denunciados son culpables, y la prensa, antes de que te culpen, antes que sepas que eres inocente, antes que tengan dudas, te dicen ya culpable. Entonces, si la población dice también era corrupto, porque durante la época de que yo fui presidente regional, firmamos todos los convenios con Proética, con Proinversión, con Proética, con Transparencia, recibimos premios por la transparencia, dimos conferencias en Venezuela para que sigan nuestro ejemplo, decían, y de repente te cae esto. Pero como te digo, no puedo hablar más porque si no los fiscales van a decir que estoy haciendo política. En lo global, ¿fue una buena experiencia? ¿Lo perjudicó en algo el ser presidente del Consejo de Ministros del gobierno de García? Bueno, quien asume un cargo alto ya sabe que tiene riesgos, ¿no? Yo por lo menos tengo la tranquilidad de haber pacificado en esa época, cuando me correspondió a mí ser primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, todo el sur del Perú. Escuché recién hablar de Bagua, que en efecto afectó y afecta porque siempre la información es distorsionada, pero quien reconoció, por ejemplo, a los grupos o a los pueblos originarios, fui yo, para que pueda dialogar, porque no estaban reconocidos. Y dije, no, lo reconocemos. Lo segundo, quien mantuvo un diálogo durante casi un mes, mes y medio con ellos para evitar cualquier situación que después se produjo, fui yo. Pusimos a todos los ministros a conversar con el señor Pizango y el grupo que tenía y con la ONG que los apoyaba. Y lamentablemente hubo una información, y tendré que decir con nombre propio, de Mercedes Arauz, claro, de Mercedes Arauz, quien supuestamente se había reunido con la embajada americana y le había dicho que el Tratado de Libre Comercio iba a caerse por el tema de los nativos, si se modificaba alguna ley. Pero además hay otro problema. La embajada americana, de acuerdo a los propios informes de ellos mismos, mandó una carta de presión al presidente García, diciéndole de que eso estaba perjudicando, etcétera. ¿Y cuál fue la actitud de García? Mi actitud fue mantener el diálogo, y bueno, lamentablemente se quiso hacer el desalojo, y ahí hubo cosas extrañas, como que el policía, el general que estaba dirigiendo durante todo ese tiempo el operativo y que tenía diálogo, de repente lo sacan y entra otro general y una borrachera y sabe Dios qué pasó, ¿no? Esa es la verdadera historia, que hay que escribirla. Muy bien, vamos a entrar de lleno a los temas de coyuntura. Digamos que desde el 2016, con una encuesta para que luego Rudecindo empiece con sus preguntas. Esta encuesta es del Instituto de Estudios Peruanos y la pregunta es: si comparamos los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Castillo, ¿cuál diría que fue el mejor de los cuatro? Vizcarra, aparentemente, según el Instituto de Estudios Peruanos, gana con 44%, segundo Sagasti con 16%, tercero Kuczynski con 11% y cuarto Castillo con 11%. ¿Qué le significa esto a propósito de la coyuntura? Me significa una pésima lectura. O sea, ni es mejor Vizcarra, ni es peor Kuczynski o Castillo. Porque la pregunta, lo que tendríamos que preguntarnos es qué cosa es lo que ha pasado. El recordatorio es que Vizcarra cerró el Congreso, ¿no? ¿Y el recordatorio económico cuál es? ¿Y el tema de la vacunación cuál es? ¿Y los escándalos cuáles son? O sea, escándalos para uno, bacán, escándalos para otro, Entonces, yo creo que esa evaluación, yo puedo entender a la población.
O sea, no le hablo de la población puede entender eso. Pero los que de una u otra manera somos políticos, sabemos que es una encuesta que tiene su peso para la población, pero para los políticos es una encuesta disfrazada. Muy bien. Tú decís. No, y quizás la pregunta para seguir en la reflexión hubiera sido ¿qué gobierno te parece peor? ¿Verdad? Porque en realidad las cifras y la visión que hay de la ciudadanía es negativa de todos. O sea, vamos a decir, no hay un mejor ahí, hay un menos malo en todo caso, ¿no? Y creo que por ahí podría ir. Mira, ¿qué les pareció el de Sagasti? No creo que el de Sagasti haya sido peor, ¿o sí? pero el de Sagasti no puede ser evaluado con un criterio de amplitud. Muy corto tiempo. Poquísimo, además un tipo simpático, un tipo bien preparado. Entonces, en una sesión de crisis total, quien recite un poema que es mejor que el último que no recitaba nada, es evidente que Sagasti no, pero además con un mandato muy especial, bien ¿no? cortito, Convocar a las elecciones. Sí. ¿No? O sea, que es diferente a Paniagua, porque Paniagua tuvo un año y tomó decisiones de fondo, sí. ¿no? Entonces, Esta nuestra fue una especie de transición, digamos. sí. sí, pues vamos a decir incluso, yo diría que hasta ni transición, más es una transferencia gubernamental a cuentagotas, ¿no? O sea, Lo que sí se podría de repente considerar es el tema de la pandemia. Aparentemente su comportamiento ayudó. lo mejoró muchísimo, ¿no? Vamos a decir, el manejo, que nos había dejado el manejo de Vizcarra. Sagasti en la pandemia respecto de Vizcarra es abismalmente mejor, ¿no? O sea, yo siento que ahí, además recuerda que vacaron a Vizcarra y a la semana salía que nos habían engañado hasta con los contratos, que nos habían dicho que ya estaban avanzados y no existía ningún contrato. Entonces, vamos a y ahí se suma que se puso un ministro que conocía la realidad. Óscar Ugarte. Óscar Ugarte. O sea, Óscar Ugarte fue un buen ministro durante la época del presidente García y creo que tuvo estuvo con Sagasti como funcionario, pero luego volvió a subir como ministro. Ahora, pueden criticarlo a Ugarte como nos pueden criticar a todos, ¿no? Pero hizo un buen trabajo y además de un ejemplo bien poco reconocido. Porque Ugarte va a la zona donde mayor porcentaje de COVID había y donde más muertos había. Y él se enfermó, me parece. Y él se enfermó, porque eso no hizo nadie. Entonces, esas son las cosas que tenemos que valorar. Y Sagasti tuvo la visión de poner, pero ahí viene la diferencia también, porque los ministros que han tenido todos los presidentes han sido ministros con experiencia. Y lamentablemente, en el caso del presidente Castillo, los ministros han sido un poco más por amistad, por compadrazgo, que por experiencia. Y eso le ha sido absolutamente negativo para su imagen ante la población. Pues sí. No, y por eso es la gestión que tenemos, ¿no? Mira, en realidad, sí, lo que hay que ver es que el deterioro de la política, del gobierno en que estamos metidos... Pero no le preguntas a Yehuden. No, porque estamos conversando... la vida, no, porque para él yo lo que quisiera es dejarle que nos cuente más bien el tema de su rearticulación a la política, pero quería terminar... Mira, la crisis política y gubernamental que tenemos es tan complicada en estos 5 años que en realidad es preocupante de lo que puede venir, ¿no? Y por eso es que, y ahora sí voy a... Yo creo que necesitamos políticos cuajados, formados, con experiencia de gobierno y con visión de país. Hoy eso no tenemos. No sé si tú percibes lo mismo. Sí, pero percibo un peligro, que cualquier adelanto de elecciones no nos va a dar nada nuevo. Nada nuevo. ¿No? Claro, Entonces, claro. o sea, yo estoy por la estabilidad. Primero reconozco que el gobierno no cometió un error ni 2 errores, sino cometió 100 errores. Reconozco que hay una denuncia de por medio que tiene que investigarse, pero siempre hay presunción de inocencia. O sea, definitivamente, ¿Castillo ha cometido los errores? Sí. ¿Y cuáles errores? Primero, no entender de qué es el presidente del Perú y no presidente de un partido y que tenía la inmensa responsabilidad de representar a un pueblo olvidado. O sea, los cholos, los indios y todos se identificaban con Castillo porque era como ellos, porque venía de origen humilde y era la máxima expectativa de ese pueblo olvidado, como te digo, ¿no? Pero además también de nosotros,
Yo, por ejemplo, aposté por Castillo. Y mi partido apostó por Castillo. Y otra gente también apostó. Y en Miraflores también apostaron por Castillo. ¿De qué partido estamos hablando? ¿El Partido Humanista? Partido Humanista, sí. E incluso en Estados Unidos y en Europa también tuvo votos Castillo, ¿no? Pero se equivoca en su accionar, pero tiene la gran ventaja, y esa es la lección que nos deja este periodo, la gran ventaja de saber que en el Perú el racismo es una enfermedad que afecta a todos. He escuchado a Mario Vargas Llosa. Ahora último, otra vez. Otra vez. He escuchado a Rodríguez, Álvaro Rodríguez. Borró su tuit, pero ya quedó plasmado. Y peor todavía, he escuchado al señor Fleischmann, que lo trata de... O sea, pero no se da cuenta de que cada insulto... Y esos son puntos, dice usted, a favor de Castillo. O sea, Castillo lo favorece. Por favor, yo recorro, he estado en varios sitios los últimos días, y la gente primero me pregunta qué pienso de Castillo. Y yo le digo, mira, es una pena lo que está pasando. Sí, pues. Pero digo, pero el Congreso es peor. Pero claro, y además nos insultan a nosotros. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Nosotros somos mismos cholos indios. Y el 51% votó por Castillo. O sea, no pueden decir, ya pues idiota, tú votaste por Castillo. Ya pues, tarado, ¿por qué votas por Castillo? Y mira, y hay datos bien interesantes. La población del Perú, ya en los últimos cambios que han existido estructuralmente, hoy el 20% es rural, 20% rural, el 80% ya es urbano. Si tú miras el soporte que tiene Castillo fuerte, es en el mundo rural. O sea, el mundo rural se sigue identificando con el presidente, sigue viéndolo a él como su gobernante, como su esperanza de cambio, y a la larga, incluso como el defensor para la discriminación y el racismo. Y las denuncias que hacen los diarios, que nos ofenden, porque son denuncias que de repente son ciertas, pero como te digo, la presunción de inocencia existe, le choca a la gente. La gente dice, déjenlo trabajar, pero claro, la gente en Lima no, como dice muy bien, vecino. En varios lugares baja Castillo y una multitud de gente lo recibe porque lo ve caminar con su casaquita y es muy cariñoso. Dice como nosotros, la gente en Lima miente, los limeños son mentirosos, la prensa miente. O sea, la prensa misma se está haciendo una animadversión terrible. Ayer no sé si ustedes vieron el programa de Mónica Delta con el ministro Salas. Dicen que el ministro Salas le respondió muy bien. Que le demostró todo lo equivocado que estaba ella, no sabía. El ministro demostró y ha quedado muy mal. Y Mónica Delta no es cualquier periodista, tiene su prestigio. Entonces, lo lamentable es cómo va a terminar todo esto. Entonces, tú lo conoces, seguramente tú, lo que significó el acuerdo de la Moncloa, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué España tuvo la capacidad de juntar a sus izquierdas, a sus derechas, a sus centros, en un acuerdo para sacar a España de los últimos lugares de desarrollo que tenía, desarrollo social y económico que tenía, y en ese acuerdo ponerlo en los primeros lugares? Porque en España supieron entender que los partidos políticos tienen responsabilidad con el país y no con una persona ni con dos personas. Y se juntó izquierda y derecha. Así es. Y crecieron. Entonces, para mí la única alternativa que puede existir no es la vacancia en ese cierre de Congreso, a pesar que todo lo quisiéramos, lo que está pasando, todo lo queremos, sino llegar a un acuerdo. Lamentablemente el acuerdo nacional no funcionó. Claro, lo que pasa es que es un tema pues que hay que ceder. Claro, que hasta el gobierno mismo no lo ha tomado en cuenta, no lo ha ninguneado, vamos a decir. Lo que pasa es que aquí todos son dioses. Todos, a partir de los últimos años, todo el mundo quiere ser Dios. De la derecha, de la izquierda, del centro. Por ahí hay un señor que he visto, quiero formar mi partido y con gente, y otro quiere formar su partido porque quiero ser presidente de la República. Y dicen, claro, si Castillo ha llegado a ser presidente de la República, todos nosotros podemos llegar a ser presidente de la República. Entonces, estamos en un caos. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, ¿les parece? Claro, y regresamos para continuar conversando con Rudecindo Vega y Yehude Simons.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo, esto es Nativa nos conecta, estamos conversando junto con Rudecindo Vega, nada menos que con nuestro invitado Yehude Simons Munaro, en relación al tema de la coyuntura política. Antes de la pausa estábamos hablando del perfil que tiene la prensa en estos momentos, y casi también hemos hablado de los políticos, pero quería incidir en el tema de que los políticos que se supone son de oposición y del otro lado, frente a Castillo, protestan, rajan, expresan sus pareceres y también promueven marchas, pero marchas a donde muy poca gente va. Y claro, vemos pues a Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Carla García, Pilar Nores, un poquito más de lo mismo, y eso parece que no ayuda. No, definitivamente debe existir ya una generación de recambio, necesariamente. Ya no está ahí en la torre, pues. Ya no está Belaúnde, o no está Mariate, o no está Díez Canseco, o otros, ¿no? Bedoya. Bedoya, ya no están. Y los que lo han reemplazado no siguieron las huellas de su ideología, o no siguieron las huellas de mirar al país, sino ver sus bolsillos, su pequeña casita, ¿no? Entonces ahí tienes un problema. Yo creo que es la hora del recambio generacional, y creo que hay una generación nueva de jóvenes brillantes. ¿Dónde? En todas partes. Jóvenes brillantes existen. Mira, lo que pasa es que los partidos no le hacen caso. Yo te puedo asegurar que en el PPC, en la izquierda, en el APRA, yo he conocido jóvenes que han estado siguiendo estudios políticos en Washington, en Alemania, en Francia, y te aseguro que Perú Libre ahora está mandando jóvenes, al margen de cualquier cosa, mandando jóvenes para que se preparen. Porque esos son los jóvenes que tendrían que... ¿Le parece a usted que no los dejan salir? Exactamente. Ese es el problema de fondo. Por eso te digo, todos queremos ser dioses, todos hablamos de los jóvenes que son el presente o que los niños son el futuro, pero a la hora de los loros los ignoran completamente. Chile es el ejemplo con Boric, ¿no? Sí, ahí quizás ahí, Yehude, mira, hace un tiempo yo había justamente repensando este tema de las generaciones, ¿no? Está la generación del Bicentenario. En realidad la generación del Bicentenario es la que provocó la salida de Vizcarra, la salida de Merino y terminamos con Sagasti, ¿verdad? O sea, vamos a decir, esa es la generación, o sea, provocó la disolución del Congreso, provocó la salida de Merino y el recambio gubernamental con Sagasti. Pero lamentablemente esa generación que provocó todo eso, que incluso estuvo detrás, apoyando la candidatura de Pedro, ¿verdad? Castillo estuvo ahí, pero como que se replegó, como que entró, como que se pasmó, ¿no? Ahora, uno recuerda la generación que luchó para recuperar la democracia del año 2000, en donde estuvieron miles de personas a través de Transparencia. Transparencia llegó a movilizar más gente que los partidos políticos, ¿verdad? Luego vino los 4 suyos. Entonces, o sea, hay la generación que recuperó la democracia del año 2000, lamentablemente la recuperó, pero no terminó en el gobierno. La generación del Bicentenario hizo que disuelvan el Congreso, que saquen a Merino y se evaporó. Y también, vamos a decir, también quedó ahí. Entonces son generaciones que lamentablemente han estado constantemente luchando, pero que a la hora de asumir la responsabilidad o no encontraron los caminos para expresarse, o los partidos todo lo tenían cerrado. Cosa distinta en Chile, ¿eh? Cosa distinta. Los chicos que salen a la calle son los protagonistas ahora de la política. Pero además hay una cosa, ¿no? Rudecindo dice la verdad, absolutamente de acuerdo con eso,
pero cuando hubo la marcha de los Cuatro Suyos y toda esa generación que recuperó la democracia y que además no solamente fue la marcha de los Cuatro Suyos, sino que acuérdate que eso vino con la marcha de estudiantes de San Marcos con guante blanco diciendo no somos terroristas, por ahí, ¿no? Pero los partidos no solamente no lo aprovecharon, sino que los ignoraron. Si yo no pertenezco a un partido y soy joven y soy brillante, ¿por quién postulo? No lo ganaron y no le dieron oportunidad. Pero la otra gran diferencia es que en ese tiempo ni la gente del APRA, ni la gente de la derecha, ni la gente de la izquierda había sufrido todo este proceso de denuncias de organizaciones criminales y todo. Entonces, todo eso nos conduce ahora, que todos los jóvenes que marchan, ¿por qué se van a juntar con la izquierda? ¿Por qué se van a juntar con la APRA? ¿Por qué se van a juntar con estos? Si todos son organizaciones criminales. Y eso es lo que está haciendo la Fiscalía, irresponsablemente, porque puede investigar, debe investigar, hasta lo último, hasta encontrar la verdad. Pues no puede calificar de organizaciones criminales a los partidos políticos, porque los partidos políticos son más allá de una persona. Tiene que diferenciarse. Si hay un dirigente de una organización política corrupto o mafioso, es él el responsable. A Perú Libre y a Fuerza Popular. Me refiero a todos los políticos, a todos los partidos políticos. No te olvides, a LAPA lo han dicho, no te olvides que incluso se atrevieron en el Congreso a acusar a Javier Díaz Canseco de que se había beneficiado. O sea, es la mala costumbre. Entonces, a propósito de la Fiscalía, ¿qué le parece la gestión de Patricia Benavides, que acaba de entrar al Ministerio Público? Mira, yo no voy a criticar a la Fiscalía porque lamentablemente si hubiera la oportunidad de poder decir las cosas cuando no está cargado el ambiente, entonces uno puede hablar. Pero cuando hay dos grupos polarizados de los mismos fiscales y los partidos políticos, es meterle no solamente más leña al fuego, sino tomar este partido por algo. Y no lo quiero hacer, porque creo que la institucionalidad tenemos que defenderla. Pero entonces lo que queda claro con su presencia hoy día es que no está de acuerdo ni con la vacancia, ni con la suspensión desde el Poder Judicial al presidente, ni con la destitución. Mira, yo, que quede claro... Es lo que piensa que el presidente debe seguir hasta el 2026. Mira, quiero que quede claro. El presidente Castillo no ha cumplido casi nada de sus compromisos. ¿De acuerdo? Segundo, el presidente Castillo, en su mensaje del 28, ha sido superficial, no ha dado respuestas a los problemas del país de fondo. Algunos errores también habló. Y tercero, el presidente Castillo se equivocó y ahí tiene también responsabilidad mi amigo Vladimir Cerrón, ¿no? Porque ellos como partido y Castillo como presidente debieron buscar, no te digo que busque gente a la derecha si no quiere, sino debe buscar gente capacitada, gente que conozca el manejo del Estado. No respondió la pregunta. Entonces, frente a eso, debería salir, ¿de acuerdo? Debería salir. Nuevas elecciones. O que asuma Dina Boluarte. No, debía salir. Pero junto a él, todo el Congreso debe salir, habiendo congresistas buenos, ¿de acuerdo? Todos deben salir. Entonces, frente a esa situación, digo que se vayan todos. Eso no va a pasar. Que además que si se fueran todos sería de lo mismo. Exactamente. Se convoca a los mismos. Exactamente. Entonces ahí viene, ¿por qué te digo de que hablaba del acuerdo de la Moncloa? Porque esto le va a causar más crisis al país. Un nuevo proceso electoral con los mismos actores y con un pueblo polarizado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo creo es que las cabezas de los partidos políticos, creo que las organizaciones responsables, incluyendo la prensa, debían sentarse, por Dios, por el Perú, por los pueblos, por los pobres, debían sentarse y decir cómo entre todos nosotros, como instituciones sólidas, ayudamos. Una agenda para los próximos 4 años con los problemas principales del país y se quedan hasta que termine su periodo, porque no podemos cambiar de presidente cada año. O sea, es imposible. Mira lo que pasó en Chile. Sí, claro. En Chile se levantaron todos los jóvenes, etcétera, y el presidente terminó su periodo. Casi se lo sacan. Y lo que acaba de pasar con Lasso en Ecuador. También, claro. Todo Ecuador. Claro, y mira, en Chile Piñera llegó a 8% de aceptación ciudadana. Estaba un pelito de salida, claro. pero supo manejarse bien políticamente. Y Lasso, que es un hombre de derecha y todo, se levantaron todas las comunidades nativas, etcétera, que tienen un peso tremendo, y ya está tranquilo Ecuador. Los partidos no quieren conversar. ¿Y sabe cuándo nace esto? Cuando la señora Keiko comete el grave error de su vida de hacerle la guerra a PPK, porque le indultó al padre. Si eso no pasaba, el país estaba tranquilo.
Así es, pues. Y mira lo que generó, no solamente la crisis política, sino hasta familiar, porque al padre lo volvió a meter a la cárcel, ella, ¿verdad? Y lo sacó al hermano del Congreso, hermano, sí, pues. y hasta lo metió a que lo procese. Bien, tenemos que terminar. A manera de reflexión, 30 segundos para dirigirse a los televidentes, por favor. No, en todo caso yo creo que desde este canal, desde esta entrevista con el presidente y contigo, hay que pedir serenidad, hay que pedir responsabilidad, hay que decir, el Perú tiene que salvarse, y no se salva con estas ofensas racistas ni con estas posiciones a veces equivocadas del propio presidente, pensando que un partido va a salvar al país. El APRA nunca llegó, ahí la Torre nunca llegó a ser gobierno, siendo lo brillante que puede hacer, porque decía solo el APRA salvar al Perú. Y aquí estamos pensando, el mensaje de ellos es solo Perú libre o solo Castillo salvar al Perú. Hoy día el Perú está cayendo, no sé si ha llegado a fondo, y necesitamos voces lúcidas, cerebros lúcidos de todos los partidos políticos para que digan, proponemos esto para tranquilizar al país. Y que el Congreso actúe no en forma racista ni insultando, sino actúe con responsabilidad histórica. Yehude, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias.